En la práctica de laboratorio número 2 vamos a desarrollar la metrología y el análisis estadístico de datos experimentales. Yo voy a hacer hincapié en metrología para enseñar un poco cómo funcionan los instrumentos y sus partes. Voy a tomar 5 mediciones con vernier, en este caso, y luego con el Parler, o normalmente conocido también como micrómetro. Para efecto de la práctica, yo voy a tomar unas láminas tomadas de un proceso y en ellas voy a calibrar el espesor. Lo voy a calibrar primero con el vernier y luego con el micrómetro. Vamos a hablar un poco de los instrumentos. El vernier es un instrumento conformado por una regla fija, que es la que yo estoy moviendo ahorita. Esta regla normalmente se conoce como regla fija, y una regla móvil o nonios, como normalmente se conoce, que viene dividida para cada una de las escalas de la regla, porque vean que la regla fija tiene una escala inferior que viene en milímetros y una escala superior que está graduada en fracciones de pulgada. Para efecto de la práctica vamos a trabajar con la escala inferior, que está en milímetros. Esto es un vernier que tiene las siguientes características. Tiene un rango de variación de 0 máximo a 16 centímetros, 160 milímetros. Y su nonio tiene representado lo que se llama la apreciación. La apreciación es cuánto divide a la regla fija o a la menor medida de la regla fija, que es 1 milímetro, el nonio. El nonio lo divide en 20 partes. Va de 0 a 10 y entre 0 y 1 hay 2 divisiones, hay 20 partes. Quiere decir que su apreciación es 1 milímetro entre 20, que es lo que representa como medida en la parte del nonio. Entonces, yo voy a medir ya directamente con el instrumento. Para medir, yo tomo la pieza y coloco el instrumento entre sus puntas y ahí valido qué medida está desarrollándose acá. En este caso, el 0 ha pasado una rayita, no ha llegado a la segunda división de la regla fija, y la línea que está coincidiendo en este caso es la número 8. El 8 coincide exactamente con la división de la regla fija. Quiere decir que la medida es 1.8 milímetros. Voy a medir cada una de las piezas con el vernier. Vamos a ver qué variación existe. En este caso, aquí tengo en esta medida 1 milímetro, nuevamente con 85 tiene esta segunda pieza. Vamos a ir colocando las medidas en la tabla. Aquí colocamos la primera medida, que fue 1.8 milímetros. La segunda será 1.85. Para que sea de la misma manera, vamos a colocarlo con 2 decimales. Voy a la tercera medición. Nuevamente tomo la pieza, la tercera pieza, coloco el vernier y veo la coincidencia. Está coincidiendo nuevamente la rayita después del 8. Quiere decir que la medida es 1.85. Colocamos la medida acá, 1.85. Me voy a la cuarta pieza, nuevamente tomo la medición, coincide después del 1, la rayita que sigue después del 8, nuevamente 1.85 sería la cuarta medida. Y tomo la quinta pieza, tomo la medición, igualmente
En este caso tengo 1 milímetro que ha pasado y 85. Nuevamente entonces 1,85 sería la medida tomada con el vernier. Ok, nuevamente esas 5 piezas ahora las voy a medir con el micrómetro. Hablando un poco de las características del Palmer o micrómetro, ustedes ven, aquí estoy aperturando en este caso entre mordazas para colocar la medida. Vamos a hablar un poco de sus características. Este es un micrómetro que su rango va del 0 al 25. Su apreciación es 1 centésima de milímetro, o sea 0,01 milímetros. Quiere decir que él está dividiendo a la menor medida que tiene en su regla fija, la está dividiendo en 50 partes. Va del 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Quiere decir entonces que la menor medida de la regla fija es 0,5 entre 50, me va a dar exactamente 1 centésima. Y eso es lo que representa aquí en la apreciación. Ok, para medir yo tomo el instrumento por acá y dentro de su mordaza coloco la pieza. En este caso, la primera pieza que tengo allí. Siempre el ajuste final se le da por la parte del trinquete. En este caso, en la medida tengo 1 milímetro, que es la rayita de arriba, medio milímetro, que es una rayita que aparece abajo, da 1,50, más 28 en el nonio, sería 50 más 28, estamos hablando de 1,78. Fíjense que la medición, si la coloco aquí, 1,78 milímetros con el micrómetro, que anteriormente con el vernier estaba dimensionada como 1,80. Eso es porque el micrómetro es más exacto en su medida. Él hace mayor hincapié en la apreciación, como normalmente se conoce, es más preciso. Vamos a medir la segunda pieza de la misma manera, la colocamos entre mordazas y chequeamos la medida. Nuevamente tengo 1 milímetro, la rayita inferior que es 50 y estamos después del 31, 50 más 31 sería 81, o sea que la medida sería 1,81, la coloco nuevamente acá, 1,81 milímetros, me voy a la tercera pieza, desalojo esta, coloco la tercera pieza entre mordazas, ajusto y tomo la medida. En este caso, siempre, y le comento esto, siempre es importante ver la medida en forma perpendicular al instrumento. Yo estoy observando acá, en este caso, 1 milímetro, medio milímetro en la parte inferior nuevamente y coincide el 27, o sea sería 50 más 27, estaríamos en este caso dimensionando 1,77, la tercera medida tomada. Nos vamos a la cuarta pieza que voy a dimensionar. En este caso tengo 1 milímetro, 50 que es la rayita que se ve en la parte inferior y está coincidiendo 26, la línea que coincide sería 26, quiere decir entonces que tenemos 1,76, 50 más 26, 76 milímetros. Finalmente, la quinta pieza la coloca nuevamente, realizo el mismo proceso y veo que ahora tiene nuevamente 1 milímetro 50 y coincide
en 37, el nodio. Quiere decir que esto sería coinciden en 33, sería entonces 1,83 milímetros. Claro, ¿a qué se debe todo este margen de tolerancia? Esta es una pieza que teóricamente es plana, viene de un proceso productivo de plástico y debe tener alguna irregularidad. Nosotros estamos tomando una medida en cualquier sitio, lógicamente hay un margen de tolerancia en las medidas. En este caso esto demuestra que el micrómetro es algo más preciso que el vernier. El vernier da un promedio, tiene más área de toque, el micrómetro tiene menos área de contacto y lógicamente eso me da una medida como que más precisa de un sector de la medida.